He decidido hablar sobre la importancia del deseo. Espero que cada uno de nosotros examine su corazón para determinar lo que realmente deseamos y cómo clasificamos nuestros deseos más importantes. Los deseos dictan nuestras prioridades. Las prioridades establecen nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestros actos. Los deseos sobre los que actuamos determinan lo que cambiamos, lo que logramos y lo que llegamos a ser. Primero hablo sobre deseos comunes. Como seres mortales, tenemos necesidades físicas básicas. Los deseos que satisfacen estas necesidades compelen nuestras decisiones y determinan nuestros actos. 3 ejemplos demostrarán cómo anulamos estos deseos con otros deseos a los que consideramos más importantes. Primero, la comida. Tenemos la necesidad básica de la comida, pero por un tiempo ese deseo puede superarse por un deseo más fuerte de ayunar. Segundo, un techo. Como un jovencito de 12 años, me resistía al deseo de refugiarme bajo un techo porque tenía un deseo mayor de cumplir con el requisito de escultismo de pasar una noche en el bosque. Yo era uno de los tantos jovencitos que dejaba las cómodas tiendas o carpas y hallaba el modo de construir un refugio y preparaba una cama primitiva de los materiales naturales que podíamos hallar. Tercero, el dormir. Incluso este deseo básico puede anularse por un deseo aún más importante. Como un joven soldado de la Guardia Nacional de Utah, aprendí del siguiente ejemplo de un oficial experto en combate. En los primeros meses de la Guerra de Corea, se llamó al servicio activo a una batería de artillería de campaña de Richfield de la Guardia Nacional de Utah. La batería, comandada por el capitán Ray Cox, constaba de unos 40 hombres mormones. Después de entrenamiento adicional y con soldados de reserva como refuerzo de otros lugares, se les envió a Corea, donde experimentaron algunos de los combates más feroces de esa guerra. En una batalla, tuvieron que rechazar un asalto directo hecho por cientos de infantes enemigos, la clase de ataque que había anulado y destruido a otras baterías de artillería de campaña. ¿Qué tiene que ver esto con el superar nuestro deseo de dormir? Durante una noche crucial, cuando la infantería enemiga había atravesado el frente y la retaguardia, que estaba en manos de la artillería, el capitán hizo que las líneas telefónicas se conectaran con su tienda de campaña y ordenó que los numerosos guardias que cuidaban el perímetro lo llamaran a cada hora, en punto, a lo largo de toda la noche. Eso mantuvo a sus guardias despiertos, pero también significó que se interrumpiera el sueño del capitán Cox una y otra vez. ¿Cómo lo hizo?, le pregunté. Su respuesta demuestra el poder de un deseo abrumador. Sabía que si alguna vez regresábamos a casa, me encontraría con los padres de esos muchachos en las calles de nuestro pequeño pueblo. Y no quería mirar a ninguno de ellos si sus hijos no habían regresado a casa por algo en lo que yo había fallado como su comandante. ¿Qué ejemplo del poder que significa un deseo abrumador en cuanto a prioridades y actos? ¿Qué ejemplo potente para todos nosotros que somos responsables por el bienestar de otras personas, padres, líderes y maestros de la iglesia? Para concluir esa ilustración, temprano en la mañana que siguió a esa noche de insomnio, el capitán Cox guió a sus hombres en una contraofensiva sobre la infantería enemiga. Tomaron 800 prisioneros y solo tuvieron 2 heridos. Se le condecoró a Cox por su valentía y a su batería se le condecoró con la unidad con mención presidencial por su extraordinario heroísmo. Y, como los guerreros de Elamán, todos regresaron a casa. El libro de Mormón contiene muchas enseñanzas sobre la importancia del deseo.
Después de muchas horas de luchar con el Señor, se le dijo a Enoc que sus pecados le eran perdonados. Entonces él empezó a anhelar el bienestar de sus hermanos. Él escribió: y después que hube orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor: por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Noten los tres factores esenciales que precedieron la bendición prometida: deseo, labor y fe. En su sermón sobre la fe, Alma enseña que la fe puede comenzar aunque no sea con un deseo de creer, si dejamos que ese deseo obre en nosotros. Otra gran enseñanza sobre el deseo, especialmente sobre lo que debería ser nuestro mayor deseo, ocurre con la experiencia del rey lamanita, a quien enseñó el misionero Aarón. Cuando las enseñanzas de Aarón captaron su interés, el rey preguntó: ¿qué haré para nacer de Dios y lograr esa vida eterna? Aarón contestó: si tú deseas esto, si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás la esperanza que deseas. El rey así lo hizo, y en una oración potente declaró: abandonaré todos mis pecados para conocerte y ser salvo en el postrer día. Con ese compromiso y esa determinación de su mayor deseo, su oración se contestó de manera milagrosa. El profeta Alma tuvo un gran deseo de proclamar el arrepentimiento a todo pueblo, pero finalmente entendió que él no debía desear el poder imperioso que eso requeriría porque, concluyó él, un Dios justo concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. De modo similar, en la revelación moderna, el Señor declara que Él juzgará a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. ¿Estamos en verdad preparados para que nuestro juez eterno coloque la enorme trascendencia que esto tiene en lo que realmente deseamos? Muchas escrituras hablan sobre lo que deseamos en términos de lo que buscamos. El que temprano me busca, me hallará y no será abandonado. Buscad diligentemente los mejores dones. El que con diligencia busca, hallará. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Pedid, y recibiréis. Llamad, y se os abrirá. Reajustar nuestros deseos para dar la más alta prioridad a las cosas de la eternidad no es fácil. Todos somos tentados para desear ese cuarteto mundano de propiedad, providencia, orgullo y poder. Podríamos desear estos, pero no debemos fijarlos como nuestras más altas prioridades. Aquellos cuyos deseos más elevados son adquirir posesiones, caen en la trampa del materialismo. Fracasan al escuchar la advertencia: no busques las riquezas ni las vanidades de este mundo. Aquellos que desean prominencia o poder deben seguir el ejemplo del valiente capitán Moroni, cuyo servicio no fue por poder ni por los honores del mundo. ¿Cómo generamos los deseos? Muy pocos tendrán el tipo de crisis que motivó a Aaron Ralston, pero su experiencia proporciona una lección valiosa sobre generar deseos. Mientras Ralston caminaba en un remoto cañón del sur de Utah, una roca de unos 365 kilos se deslizó y atrapó su brazo derecho. Durante 5 solitarios días luchó para librarse. Cuando estaba a punto de darse por vencido y aceptar la muerte, tuvo una visión de un niño de 3 años que corría hacia él, a quien levantaba con su brazo izquierdo. Entendiendo esto como una visión de su futuro hijo y la seguridad de que aún podría vivir,
Ralston se armó de valor para tomar la medida drástica que salvaría su vida antes de quedarse sin fuerzas. Quebró los 2 huesos de su brazo derecho atrapado y después utilizó el cuchillo que tenía en la mano para cortarse ese brazo. Entonces se armó de valor para caminar 8 kilómetros para pedir ayuda. ¡Qué ejemplo del poder que tiene un deseo abrumador! Cuando tenemos una visión de lo que podemos llegar a ser, nuestro deseo y nuestro poder para actuar aumentan enormemente. La mayoría de nosotros nunca enfrentaremos tan extrema crisis, pero todos nosotros enfrentamos trampas potenciales que impedirán el progreso hacia nuestro destino eterno. Si nuestros deseos rectos son lo suficientemente intensos, nos motivarán a cortar y a librarnos de adicciones y de otras presiones pecaminosas y prioridades que previenen nuestro progreso eterno. Debemos recordar que nuestros deseos rectos no pueden ser superficiales, impulsivos ni temporarios. Tienen que ser sinceros, inquebrantables y permanentes. Motivados de ese modo, procuraremos la condición descrita por el profeta José Smith hasta vencer lo malo de nuestra vida y perdamos todo deseo de pecar. Esa es una decisión muy personal. Como el elder Neil A. Maxwell dijo, cuando se describe a las personas como que han perdido el deseo de pecar, son ellas y solamente ellas quienes han decidido dejar en forma deliberada esos malos deseos al tener la voluntad de abandonar todos sus pecados para llegar a conocer a Dios. Por lo tanto, todo eso que deseamos insistentemente con el tiempo es lo que finalmente llegaremos a ser y lo que recibiremos en la eternidad. En tanto que es importante perder todo el deseo de pecar, la vida eterna requiere más. Para lograr nuestro destino eterno, desearemos y trabajaremos por las cualidades que se necesitan para llegar a ser un ser eterno. Por ejemplo, los seres eternos perdonan a todos los que les han hecho daño. Ellos ponen el bienestar de los demás por delante de sí mismos y aman a todos los hijos de Dios. Si eso parece demasiado difícil, y en verdad no es fácil para ninguno de nosotros, entonces debemos comenzar con un deseo de tener dichas cualidades e implorar a nuestro amado Padre Celestial ayuda por nuestros sentimientos. El libro de Mormón nos enseña que debemos pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Termino con un ejemplo final de un deseo que debería ser primordial para todos los hombres y las mujeres, los que están casados y los que están solteros. Todos debemos desear y trabajar seriamente para asegurarnos un matrimonio por la eternidad. Aquellos que tengan un matrimonio en el templo deben hacer todo lo que puedan para preservarlo. Aquellos que estén solteros deben desear un matrimonio en el templo y hacer un gran esfuerzo para obtenerlo. Los jóvenes y señoritas solteros deben resistir el concepto políticamente correcto, pero eternamente falso, que desacredita la importancia de casarse y de tener hijos. Jóvenes solteros, tengan a bien considerar el reto de esta carta escrita por una hermana soltera. Ella rogaba por las justas hijas de Dios que están sinceramente buscando una ayuda idónea, digna. Pero los hombres parecen estar ciegos y confundidos en cuanto a si es su responsabilidad o no buscar estas maravillosas y escogidas hijas de nuestro Padre Celestial y cortejarlas y estar dispuestos a hacer convenios sagrados en la casa del Señor. Ella termina. Hay muchos jóvenes santos de los últimos días que están felices de ir y divertirse y salir en citas y pasarlo juntos, pero no existe ningún tipo de compromiso de su parte con una mujer. Estoy seguro de que a algunos jóvenes les gustaría que yo agregara que hay algunas señoritas cuyos deseos por un
Algunas señoritas cuyos deseos por un casamiento digno y por tener hijos se encuentran muy por debajo de sus deseos de lograr una carrera u otras distinciones terrenales. Tanto hombres como mujeres necesitan deseos rectos que los conducirán a la vida eterna. Recordemos que los deseos dictan nuestras prioridades. Las prioridades establecen nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestros actos. Además, con nuestros actos y nuestros deseos, lo que causa que lleguemos a hacer algo, tanto un amigo sincero, un maestro talentoso o uno que merezca la vida eterna. Testifico de Jesucristo, cuyo amor, cuyas enseñanzas y cuya expiación lo hacen todo posible. Ruego que, sobre todo, deseamos llegar a ser como Él, de modo que un día podamos regresar a su presencia para recibir la plenitud de su gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén.